Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire y a la audiencia de EOL Televisión. Hoy volvemos a conversar con un hombre que hace años tuvimos la oportunidad de hacerlo en forma directa en la ciudad de Medellín. Compañero y amigo desde la época de universidad en la Universidad Pontificia Bolivariana, el doctor Marco Antonio Velilla Moreno. Un cordial saludo, Marco Antonio. Encantado, Antonio, de rememorar esas épocas de la playa, no de la playa frente al mar, sino frente al Pablo Tobón Uribe. Hombre, sí, es que acordate que nos sentábamos muchos estudiantes cuando terminábamos clase en las banquitas que había al lado de toda esa avenida La Playa y hay historias y anécdotas inmensas allá, todos conversando. ¿Ah? Maravillosa, ¿no? Tenemos de toda Épocas que clase de historias poéticas, musicales. Allá se forjó mucha parte de nuestra ya lejana adolescencia eh, y realmente se estrecharon los nexos y se construyeron relaciones para toda la toda vida. la vida. Estábamos recordando ahorita, antes de iniciar esta conversatorio, que Marco Antonio fue el director de la Tuna, de la Bolivariana de Derecho, que participaron en muchas partes de Colombia, y ahí estaban miles de compañeros nuestros que disfrutaban permanentemente el tema musical, ¿no? Así es, Antonio. Yo estudié música en la Universidad de Antioquia y en Bellas Artes, en particular en la Universidad de Antioquia, estaba cursando una carrera que llamaba Música Aplicada, y hacía parte de un director de coros, digamos, era un grupo de directores de coros que dirigía el maestro Yepes, que después fue director de la Sinfónica. Allí estaba también Mario Gómez Vignes, estaba Ignacio Cano. Entonces se llamaba Amor Music en aquel entonces. Y tuve en un momento determinado que escoger entre el derecho y la música y por supuesto pues me tenía algún aliciente espiritual en la Universidad Pontificia Bolivariana que me pidió que dirigiera el grupo musical y llegó a ser fuera de concurso en un concurso donde estaban los profesores del conservatorio como jurados, que eran Luis Uribe Bueno, estaba también eh, un saxofonista famosísimo, estaba también el maestro Mario eh, Vignes. Es decir, digamos, unos músicos de conservatorio de primera línea. Álvaro Rojas era el saxofonista que había sido también uno de los grandes saxofonistas de los grupos de Nueva Orleans en jazz. Muy bien. Bueno, recordando esas historias, pasemos a nuestra realidad. El doctor aquí, ahí hablo, es magistrado del Consejo de Estado, un hombre con una experiencia vital, eh, asesor de presidentes, experto en el tema económico y comercial, quien ha entregado todos estos años de su vida a construir un mejor país. Sin duda alguna, no tengo sino reconocimientos para Marco Antonio. Y en ese ámbito vamos a hablar hoy. El Estado colombiano, que decimos ser una república democrática, tiene una serie de dificultades hoy. Y usted como el magistrado, ¿me puede explicar por qué no hemos logrado entender los colombianos la importancia de la vida democrática y la importancia de la separación de poderes? Antonio, fundamentalmente diría uno que la formación
ha estado avanzando hacia la decadencia. Y por supuesto, tú recuerdas lo que era para nosotros un expresidente de la República. Contigo muchas veces vimos entrar y acompañamos a Carlos Lleras Restrepo ingresar a nuestras aulas de estudio, y ese respeto que nosotros teníamos por personas como él, Misael Pastrana, Alfonso López Miquelsen, Belisario Betancourt, cuando veíamos entrar a un magistrado de las altas cortes, eso nos parecía algo inalcanzable. En esa época solamente existía el Consejo de Estado y la Corte Suprema. Cuando veíamos esos consejos, cómo estaban integrados el Consejo de Medellín, la Asamblea de Antioquia, quiénes eran los alcaldes, quiénes eran en un momento dado los gobernadores, pues veíamos que eran personas que verdaderamente habían nacido para servir y que prestaban un servicio público, no iban a ser servidos. Entonces, obviamente, hemos asistido a un erosionamiento y, por supuesto, esto se nota también en la academia, se nota en la producción, digamos, jurídica. Entonces, yo creo que es un, pues, hay que tomar es conciencia, digamos, todo ese dinero fácil hizo que la gente tomara atajos, que no pensara que para llegar a cualquiera de estas tres ramas del poder público se requiere un proceso gradual, un proceso de preparación, un proceso de consecución de méritos progresivo, y la gente pretende llegar con mucha rapidez, y por supuesto, pues entonces no tiene, digamos, esa sensación tan importante que nosotros teníamos, y ese referente que nosotros teníamos. Yo creo que hay que recuperar esa valía y sobre todo que volvamos a tener puntos de referente. Muy bien, pero insisto, ¿por qué nuestra gente, nuestros ciudadanos piensan que la democracia no es el camino y han apoyado? Y ve uno como hoy todavía hay un 30% de la población colombiana que cree en el comunismo cuando históricamente está acabado. Mira que hay una cosa muy particular. Cuando la gente va a una manifestación de lo que llaman centro derecha, muy generalmente tú le preguntas a cualquiera de los manifestantes por qué está allí y él te sabe contestar. Cuando tú le solicitas a una persona, digamos, de lo que denominan la izquierda, muchas veces le preguntas por qué está protestando y por supuesto no sabe a qué atribuye su presencia en ese lugar. Eso es un problema que se llama libertad. La libertad es la capacidad de opción. Si tú no tienes referentes, si tú no tienes una cultura política, si tú no tienes la capacidad en un momento dado de conocer, digamos, y de combinar tus conocimientos actuales con los conocimientos históricos, por supuesto estás condenado a que se repita una situación. Entonces yo creo que el problema aquí es de educación y de cultura democrática. Han desaparecido, que tú lo recuerdas, digamos, en los Pensum, desapareció la historia, desapareció también lo que nosotros denominábamos como la educación cívica, y en consecuencia donde se nos inculcaban la importancia de todos los símbolos, que tú sabes que es lo primero que tratan de derruir y de atacar digamos, las personas que en este momento nos están gobernando. Hombre, cuando hablas de ese tema de educación, faltó algo ahí muy importante, es la geografía.
Nadie sabe realmente dónde estamos ubicados territorialmente y ese es el principio del Estado, ¿no? Que es donde surge ese sentido de unidad de un pueblo. Y no lo saben, y te lo digo francamente porque lo veo cada rato en las empresas que represento, que le pregunto a mi gente, hombre, si usted tuviera aquí un planito, dibújeme el mapa de Colombia y quiénes son sus vecinos. Y es gente que tiene educación profesional, que tiene dizque, una formación amplia. Yo me quedo absolutamente aterrado. Ni historia, ni geografía, ni ética. Esto es un desastre. Mira eso que tan interesante lo que estás manifestando, porque yo siempre he considerado, y tú lo ves, por ejemplo, en el mismo Europa, que la geografía no es un sitio en un territorio, sino que la geografía implica, por ejemplo, todo el mestizaje en el caso nuestro, implica la gastronomía, implica la expresión corporal, implica la expresión musical, la expresión gráfico-plástica. Es decir, si nosotros enseñamos una geografía como multidimensional, yo creo que lograríamos que tuvieran más memoria y, por supuesto, profundizaran su identidad en la medida en que no se sienten ciudadanos y que no se sienten arraigados. Por supuesto, los resta lo global. Entonces se necesita una relación entre lo local y lo global y, por supuesto, lo global y lo local. Pero llegó un momento dado, una ola de globalización que, digamos, desvaneció esa identidad que nos hacía, digamos, ciudadanos, digamos, de esta tierra, porque si bien avanzamos hacia una ciudadanía planetaria, pues necesitamos de alguna manera también tener una identidad propia que nos Ese, permita dialogar con las ese- otras culturas. claro, ese soporte necesario para poder crecer y afianzarse uno en la sociedad, ¿no? Si no lo hay, se pierde el norte. En todo, si tú tienes una disciplina, puedes dialogar con las otras disciplinas. Las disciplinas en el fondo son compartimentadas para efectos de una organización mínima. Nosotros, por ejemplo, somos abogados, pero, por ejemplo, si queremos tener el diálogo con las otras disciplinas, es allí, en esa zona de frontera, donde se dan todos los problemas, de tal manera que por ese motivo las personas, diría uno, que tienen una lectura muy restringida de los problemas, porque frente a un problema convergen muchas ópticas disciplinarias. Eso es un tema que algún día conversaremos, que a mí me gusta mucho, que es el pensamiento complejo. Entonces tú sumas todas esas ópticas disciplinarias frente a un problema concreto y eso te da una solución integral. Esa solución integral, si la aplicas en otro tema, en otro lugar geográfico, por ejemplo, si aplicas la misma solución en Medellín, o si la aplicas en La Guajira, o si la aplicas en una zona de frontera, o si la aplicas en Centroamérica, la misma solución da diferentes efectos porque el contexto, porque la idiosincrasia, porque la música, porque los hábitos son distintos y tenemos que aprender a vivir, a ser ciudadanos del mundo, pero por supuesto partiendo de nuestra propia identidad. Eso lo percibo, lo que estás diciendo lo percibo claramente en dos temas que te voy a tocar. Uno, digamos concretamente en las regiones antioqueñas, en Medellín. Medellín hablan de comunas y perdieron la identidad de los barrios. He visitado en forma personal, sin ningún otro interés que conocer las realidades de los líderes originarios, esos barrios. Y no te imaginas la calidad de personas que cuando los meten bajo el contexto de comunas se pierden y hacen unas vidas en esas comunidades que uno se queda aterrado de cómo se podía, cómo se desperdicia
todas esas acciones que hacen solidarias esas personas. Y eso me ha descrestado. Lo mismo me pasa en el territorio de Colombia. Visitando las regiones, uno ve una gran diferencia en cada una de las 5 regiones grandes de Colombia. Y lo que estás diciendo me comprueba eso. Uno no puede aplicar las mismas normas o decisiones o proyectos sin tener en cuenta la característica de cada región. Mira que ese tema de la delimitación, diría uno, como un tanto arbitraria. El otro día estuve visitando las represas de Seaflower en San Andrés a mirar el tema, el problema con Nicaragua. Entonces estuvimos en la frontera. ¿Cómo va uno con los límites y con el derecho internacional público antiguo a delimitar unas zonas que por ecosistemas digamos, las especies nacen en Colombia y se desarrollan en Nicaragua? Entonces eso es completamente artificial. ¿Cómo vas tú en un momento determinado a delimitar geográficamente países que en realidad tienen mucho más en común que otros que están reunidos única y exclusivamente por unos límites geográficos estrictos? Entonces, en realidad, eh, nosotros nos imponemos unas limitaciones que por supuesto nos impiden que fluya naturalmente la dinámica propia, y por eso encontramos organigramas y límites formales, pero también encontramos hasta espiritualmente, como lo tenemos contigo hace tantos años, pues unos organigramas informales que nos unen a muchas personas que por supuesto tenemos una lectura más amplia, mucho más omnicomprensiva de lo que es la naturaleza y lo que es la sensibilidad humana. Muy bien, muy bien. Hombre, hablemos como el magistrado del Consejo de Estado que en tu época fue también brillante, formado por grandes personajes colombianos. Hoy no podría decir yo lo mismo. No quiero referirme al presidente ni de la Corte Suprema, ni de la Corte Constitucional, ni del Consejo de Estado, porque me tendría que referir a la justicia en general. Pero esa experiencia tuya como magistrado, ¿cómo se podría comparar hoy con este país que estás viviendo? Mira, yo creo que, eh, como tú lo dices, existió una corte extraordinaria. Lamentablemente vino ese antes y ese después, precisamente ocasionado por el M-19, donde Constitución del 91. desaparecieron, digamos, grandes figuras del derecho penal, del derecho constitucional. Y por supuesto, diría uno que no sé, digamos, nunca nos hemos podido recuperar realmente. Yo tuve la fortuna de dirigir la oficina de Fernando Inestrosa Forero, de crear el Departamento de Derecho Económico del Externado, y por supuesto que estaba Carlos Restrepo Piedrahíta, grandes maestros del derecho constitucional. Eh, pero nunca dejaremos de lamentar, digamos, esas personas que se nos fueron. En Antioquia también hemos tenido, digamos, grandes profesores en la época en que compartí contigo las aulas universitarias. Eh, yo creo que el tema de la magistratura, nosotros siempre lo vimos como un referente, como una forma te decía, casi que inalcanzable, y eso nos exigió como unas obligaciones y unos esfuerzos adicionales que espera uno que los magistrados
digamos, no solamente de tribunal, sino también las personas que se están formando en derecho, pues no abandonen ese camino. Eh, Lamentablemente ahora tenemos gente que habla a toda hora de temas que no conoce. Les encanta salir muchas veces en los medios de comunicación, no tienen obras profundas. Yo creo que tenemos que regresar mira que por ejemplo en Francia hay algo muy importante y es el abogado como tal es alguien que, digamos, está en el primer nivel porque presenta posiciones de parte. El magistrado es un examen mucho más exigente porque le toca dirimir lo que presentan los abogados. Y el examen más exigente que existe, por ejemplo, en Francia es el de agregación, que es aquel que presenta un profesor que por supuesto llega a ser titular y que es quien en un momento dado examina el futuro, qué consecuencias tiene la sentencia que expidió ese tribunal o esa corte hacia el futuro y qué consecuencias va a traer y por lo tanto, pues es el sabio que por supuesto nosotros no hemos podido reconocer porque en Colombia, digamos, los que se dedican a la investigación un poco se apartan de la realidad, cuando las universidades deberían de tener una simbiosis entre academia y, por supuesto, aplicación práctica. Yo hace muchos años creé, inclusive esta es una de las propuestas que tengo, es la franquicia educativa y trabajé muchos años con la universidad, con las empresas públicas de Medellín con planeación, con la Universidad del Norte de Barranquilla en Administración de Servicios Públicos, con la Bolivariana en Ingeniería de los Servicios Públicos. Entonces, estas universidades tienen que profundizar su identidad, porque hemos llegado, Antonio, a un extremo donde todo el mundo repite lo que el otro ya dijo, lo que está investigando, lo que el otro ya investigó, o está investigando, digamos, lo que ya existe, ¿cierto? Entonces, por supuesto, cuando se termina el ciclo de un gran profesor, se va para la casa y los muchachos jóvenes comienzan de ceros, como si el conocimiento partiera de allí. Entonces yo creo que necesitamos como unos paquetes de conocimiento que nos permitan posicionar ya que no escriben libros, pues que realmente le den valor agregado y que tengan un valor teórico práctico que sirva para transformar las, digamos, realidades actuales. Eh, Hombre, yo comparto tu opinión. Y en las universidades deberían mantener en cada una de las áreas de educación los verdaderos tutores, que son aquellos señores de gran experiencia que ya se han jubilado, como bien tú lo dices, y que hay que aprovecharlos. Nosotros desaprovechamos el talento y el conocimiento de nuestra gente. no solamente las universidades, Antonio, estoy de acuerdo contigo, sino cuánta gente sirvió en empresas públicas de Medellín, en ISA, en ISAGEN, y se jubilan y se van tranquilamente para su casa cuando tienen trayectorias, solucionaron problemas complejos, estuvieron en diferentes países y no hay quien los aglutine porque las universidades acuden más a personas inexpertas. Tú recuerdas muchos de los que nos dictaron a nosotros metodología de la investigación, Ujú. y yo creo que ese tema no lo habían visto en su vida. En cambio, por ejemplo, una persona en metodología de la investigación, los grandes profesores en Europa son los más experimentados, ¿cierto? Son los que están en los primeros años donde el estudiante llega como con el cerebro completamente como una esponja, presto a asimilar
conocimientos no solamente disciplinarios, sino también interdisciplinarios. Hombre, Marco, vamos a meternos en la realidad colombiana hoy. Estás haciendo parte del Centro Democrático. Estás en las listas cerradas para Congreso. ¿Qué aporte? Porque un tipo como vos no llega a unas listas porque sí, sino porque ha pensado, ha visto el desarrollo y seguramente ha proyectado el futuro del partido. ¿Qué realmente te motivó a estar en esas listas? Hombre, lo primero que me motivó fue el desorden y el caos en que hemos vivido en estos últimos años. Yo también había hecho parte del Consejo de Ética, fui el presidente del Consejo de Ética durante 6 años del Centro Democrático. Sí, he sido una persona supremamente, diría uno, amante del conocimiento y del orden. Había sido consejero presidencial, lo que me permitió conocer, digamos, íntimamente lo que era la relación entre la nación y los entes territoriales, cómo se construyen las políticas públicas y, por supuesto, pues esas grandes necesidades que existen en ciertas regiones como la Guajira. A mí me tocó particularmente el Chocó y, por supuesto, en ese entonces los territorios nacionales que ahora están invadidos completamente por el narcotráfico. Entonces, la experiencia que ya tuve en el Consejo de Estado con temas de desarrollo económico, porque yo estudié Derecho Económico, o sea, la instrumentación del desarrollo económico y social, y cómo esa instrumentación del desarrollo económico y social no tiene que ir en contravía del medio ambiente, sino que se necesitan equilibrios en los territorios. Entonces, por ejemplo, la sentencia del río Bogotá, que quizás es la más conocida digamos, en el tema ambiental, que es una carta de navegación para 30 años, me parece que eso podría constituir un proyecto de ley que permita gerenciar integralmente las cuencas y los territorios, donde, por supuesto, no solamente está el sistema hídrico con el ordenamiento territorial. O sea, yo, por ejemplo, descontamino. Entonces, por supuesto, cambia el uso del suelo. Al cambiar el uso del suelo, la tierra sube de valor. Entonces, le puedo colocar, digamos, unos impuestos que permiten que haya un saneamiento. Y nosotros, como somos tan ricos en Colombia, porque tenemos un sistema hídrico tan fuerte y tan poderoso, pues no podemos amenazarlo, sino que tenemos que dar ejemplo y, por supuesto, eso nos impide que haya enfermedades, que haya problemas de salud. Tenemos que proteger, por supuesto, los sitios naturales, los bosques, la biodiversidad. Entonces, por ejemplo, para mí ese es uno de mis objetivos, que es la gestión integral de las cuencas hidrográficas y los territorios. Un segundo tema, que era el que tratábamos ahora, fundamental, es la excelencia educativa. Necesitamos que las instituciones, en lugar de que cada una haga lo mismo, se reúnan y hagan como unas especies de programas que hagan tanto asesoría como programas académicos por toda América Latina, que cada una profundice en su propia identidad. La una en ingeniería, la otra en derecho, la otra en un eje temático. De tal manera que vamos empaquetando eso ahora con la inteligencia artificial y, por supuesto, pues ya una institución individualmente considerada jamás tendrá la posibilidad de tener ese conocimiento reunido, que además es conocimiento pertinente, o sea, que transforma la realidad. Entonces yo creo que estos temas, y lo otro es una lucha frontal contra la corrupción, porque yo inclusive pues tuve la fortuna de
pues, tengo una obra sobre la ética y la defensa de lo público que trabajé durante varios años, pero y unas cátedras itinerantes en ese tema, pero me parece trascendental. Bueno, tuve la fortuna de la medalla Luis Carlos Galán del Congreso de la República, de las comisiones de ética, toda una vida de lucha contra la corrupción, pero yo creo que tenemos que enfocarnos en dos o tres aspectos que permitan la reconstrucción, Antonio, de Colombia. Nosotros soñábamos y seguimos soñando con lo mismo que tú y yo comentábamos en la universidad. A mí me llamó mucho la atención eh, una vez que me encontré con Stefan Hessel, ¿te acuerdas? El de los indignados, Sí, sí, sí. y Edgar Morán. El uno tenía 93 y el otro 91 años. Y salimos de un sitio donde ellos convocaron como a 1.800 personas y entonces luego nos reunimos aparte y me decían, Marco, es que los ideales de 1948 siguen siendo exactamente los mismos en la juventud. Por eso es el movimiento Indignados, no indignados con D, sino indignados. O sea, tenemos que seguir siempre indignados hasta el final de nuestros días para que tengamos de alguna manera un desarrollo, digamos, humano y como unos mínimos estándares de civilización y de humanidad que nos permitan convivir entre todos. Muy bien. También creo que tienes un respeto profundo por las ideas y la forma de actuar del presidente Uribe, que te permite acompañarlo. Por supuesto que tengo, pues lo conozco hace más de 45 años. Eh, Creo que ha sido el único presidente que ha tenido una, digamos, una actitud erguida frente a este descalabro y el partido, digamos, ha seguido sus indicaciones. Yo, en los 6 años que fui presidente del Consejo Nacional de Ética, no tuvimos ninguna clase digamos, ni siquiera de fisura o de roce. No obstante, la franqueza con la que comentábamos los temas y las dificultades que tiene un partido que, por supuesto, tiene que ser como la unidad de la diversidad, la complementariedad de aparentes antagonismos, porque si todos fueran iguales, si todos fueran pensadores o si todos fueran activistas, pues evidentemente no existiría partido. Eh, También, obviamente, digamos, la autonomía, pero con la interdependencia, es decir, con un hilo conductor que es el que él ha señalado y que está consagrado en los estatutos. Entonces me parece que para digamos, una labor tan gigantesca de reconstrucción nacional, creo que el presidente Uribe representa el, lo mejor que podemos tener para, primero, una lucha frontal contra la corrupción, un manejo extraordinario como él hizo de lo que fue el patrimonio público frente a la situación escandalosa, frente a digamos, la ineptitud y muchas veces como lo que estamos observando en este momento en el actual gobierno, además con una volatilidad extraordinaria. Y por otra parte, yo creo que tiene que regresar la meritocracia en la medida en que los más capaces regresen a ocupar las mejores posiciones y los sectores estén de alguna manera en manos de gente experta, pues los empresarios y la sociedad civil van a tener un diálogo fluido. Por eso necesitamos, Antonio,
un Congreso como nunca fortalecido. Solamente en la medida en que tengamos un Congreso muy fortalecido, muy capaz, vamos a tener la posibilidad, digamos, de retrotraer este desastre que hemos vivido en los últimos años y, por supuesto, de crear políticas públicas. Es que el presidente actual ni siquiera aplicó el Plan Nacional de Desarrollo que él mismo diseñó, porque él no está ni siquiera, digamos, en capacidad de leer el Plan Nacional de Desarrollo y pasó 4 años inadvertido para él, no obstante que está bien concebido. Yo creo que deberíamos hablar de un presidente que nunca existió, como en un cuento de esos de las mil y una noches, pero estas son terribles. Hombre, Marco Antonio, conversar contigo es una maravilla. Nos quedarán algunos temas pendientes para que los guarden en su memoria, prodigiosa, por cierto, que es el tema de la corrupción, es el tema de la educación en Colombia y un tema posterior que analizaremos el resultado de las elecciones. De manera que el pensamiento al aire agradece tu presencia, ese acompañamiento tan grande que nos has dado durante todos estos años de trabajo y esperamos que el país tenga mejor vida para bien de todos los colombianos. Antonio, un abrazo gigante para ti, para todos los tuyos, y no sabe la emoción que me da siempre el tener esas posibilidades espirituales de cruzar contigo, de que hagamos nuestras migraciones de ideas desde hace 50 años. Muchas gracias, mucha suerte.